micrófono. Bueno, como decía mi compañero Gonzalo del Departamento de Formación, soy la Felipe Medina Jurado, trabajo hace 9 años en la Dirección General de Bomberos y el objetivo, digamos, de este módulo es que ustedes puedan aprender a lo que es aplicar primeros auxilios psicológicos o emocionales en el ámbito de su trabajo en el servicio penitenciario, en la policía, y bueno, en lo que respecta a nuestro trabajo, que es la humanitaria y la emergencia. Trabaja en lo que es la ayuda humanitaria. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, genial. Veo varios conocidos, qué lindos que estén muchos, que se hayan unido. Agradezco mucho al instituto por la convocatoria y por seleccionarme para inaugurar este. ¿Sí? Para el desarrollo de este módulo preparé una presentación, vamos a ver si la puedo compartir. ¿Se ve bien ahí? Si tengo algún problema, Gonza, te pido auxilio. Bueno, vamos a comenzar. Al finalizar este módulo, va a llenar un formulario, ¿sí? Con el contenido que se va a desarrollar ahora. Comenzamos con reconocer las emociones, ¿sí? Ustedes necesitan reconocer y controlar sus emociones para luego poder controlar, prestar los primeros auxilios psicológicos o emocionales. Yo tomé este material del autor Thomas Hill, que publicó en el año 2014, y lo volqué a esta presentación para que lo podamos aplicar. ¿Se ve bien la presentación? Si se ve bien, seguimos. Imaginemos un momento que por motivos de la vida nos tenemos que ir a vivir a una selva, con una tribu, ¿sí? A nosotros nos dan 6 cosas que según ellos nos dicen que nos van a ayudar a sobrevivir, ¿sí? Una mochila muy pesada, una lanza, etc. Como algunas cosas son muy pesadas y otras no sabemos cómo llevarlas o cómo utilizarlas, además pensamos que con lo que nosotros sabemos vamos a sobrevivir, va a ser suficiente, digamos algunas cosas para que no nos pesen, ¿sí? Este ejemplo yo lo relaciono mucho con el Chañi, ¿sí? Cuando realizamos el ascenso al Chañi, yo tenía una mochila muy, muy, muy pesada y la quería tirar, estaba re cansada, hacía 25 grados bajo cero, pero yo dentro mío pensaba que si yo tiraba mi mochila, mi compañero iba a cargar con mi mochila también, porque iban a hacer que cargue él mi mochila. Entonces sentí empatía en esa situación y dije, no, como sea, tengo que llevar mi mochila, la cual después me ayudó para armar una carpa, tener la bolsa de dormir y tener los elementos necesarios para poder hacer la cumbre en el Chañi, ¿sí? ¿Ustedes creen que sería adecuado, es una buena idea, estamos actuando de forma inteligente si es que dejamos las cosas que nos dicen que nos van a ayudar a sobrevivir? No. Esto ocurre cuando nosotros no utilizamos nuestras emociones al considerarlas dependientes a nuestra inteligencia, ¿sí? El objetivo es hacer que las emociones trabajen para nosotros, utilizándola de manera que nos ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento a fin de alcanzar el bienestar personal. Nosotros, como somos todos funcionarios, ya sea de la policía, del servicio penitenciario, estamos muy programados a trabajar un cierto tiempo, por ejemplo 24 por 48, más el recargo si es que hay, y ahí no nos damos cuenta que tenemos algunos signos que nos dicen que podemos llegar a tener estrés, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de la clase. Nosotros también podemos tener estrés y también hay un estrés de intervención. Por ejemplo,
nosotros vivimos y trabajamos 8 veces más que una persona normal. O sea, vemos situaciones de violencia, de extrema violencia, de dolor. En nuestro caso, en los bomberos, nosotros levantamos cadáveres y tal vez toda esa carga emocional no nos damos cuenta porque estamos entrenados para trabajar en eso, y puede llegar a traer consecuencias como un estrés que no nos damos cuenta, y eso recae en lo que es el alcoholismo, en lo que son los divorcios. No sé si alguna vez vieron el meme ese del sargento ayudante con 3 embargos, y bueno, son consecuencias por ahí que nosotros no nos damos cuenta y nos afectan. No cometamos el mismo error y consideremos a las emociones por encima de la inteligencia cognitiva o racional. Abogamos por la integración de ambas facetas humanas como herramientas que deben estar integradas para vivir mejor. Vamos a ver qué es la emoción, ¿sí? Estoy tomando mate porque ya a esta hora llegó como la batería baja, así que... La emoción es el estado afectivo que experimentamos acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato o influidos por la experiencia. ¿Qué es lo que quiere decir el sistema endocrino? ¿Sí? El sistema endocrino ayuda a controlar los estados de ánimo, ¿sí? El sistema endocrino libera hormonas. Y el sistema nervioso autónomo controla las emociones involuntarias. Por ejemplo, cuando uno tiene que hablar en público y tiene vergüenza, se pone rojo, o le empieza a acelerar los latidos cardíacos, ¿sí? Esos son ejemplos, como que yo digo el ejemplo, el concepto, y después lo ejemplifico como para que lo entiendan, ¿sí? Un proceso de tipo particular de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y personal, el que sentimos para nuestro bienestar, produciendo un conjunto de cambios físicos y comportamentales para hacernos cargos de una situación. Ahí lo puse al autor. Las emociones dependen de lo externo y de lo interno, ¿sí? De nuestras experiencias y de cómo nosotros vayamos tomando las cosas. Por ejemplo, a mí primero yo me puse muy nerviosa cuando tuve que hablar en público, pero a medida que lo voy haciendo muchas veces, a mí es más fácil porque me ayuda la experiencia, ¿sí? Y el entrenamiento. La emoción es un proceso complejo, multidimensional, en el que están integradas respuestas, ¿sí? Tenemos respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales. Psicológicas, las emociones alteran la atención, activan redes neuronales de la memoria. Fisiológicas, organizan rápidamente la respuesta de distintos sistemas biológicos en donde están incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino. Y conductual, las emociones sirven para establecer nuestra posición respecto a nuestro entorno. Por ejemplo, si yo necesito entrar a Sopardo, estoy de operativo nocturno y tengo que entrar a Sopardo, yo lo que voy a hacer va a ser como colocar una anestesia que se llama disociación operativa, lo que tenemos nosotros como policías, que nos permite, bueno, en el servicio penitenciario puede ser, no sé, en un motín, nos permite cumplir con nuestro trabajo y que no se pongan de manifiesto nuestras emociones, ¿sí? Las emociones pueden tener una función adaptativa, una función motivacional y una función social. Una función adaptativa prepara al organismo para la acción, facilita la conducta apropiada para cada situación. Una función motivacional puede determinar la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia una meta. Por ejemplo, ustedes ahora se anotaron en este experto para luego tener la certificación de experto, ¿sí? O sea, ustedes están motivados por eso, ¿sí? En este caso vendría a ser como una función motivacional.
Función social permite a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y nosotros el suyo. Ejemplo, no sé, a su mamá. Ustedes van y le dan un regalo, sorpresa. Obviamente que ella se va a poner contenta por el regalo que ustedes le están dando, ¿sí? O sea, ustedes predicen el comportamiento de la otra persona, que va a tener una alegría, que va a ser sorpresa, ¿sí? Para poder utilizarlas, nosotros tenemos que aprender a percibir, comprender y regular. Percibir, reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos, ser capaces de darle una etiqueta verbal, ¿sí? Nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, no sé, yo hoy ahora estoy contenta, ejemplo, ¿sí? Hay que identificar las emociones y ponerle una etiqueta. Comprender, integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. Regular, dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz, ¿sí? No sé, les doy un ejemplo, no sé. Me retó el jefe, tengo unas ganas, estoy re enojada, lo quiero, no sé, y no, me tengo que contener, controlar la emoción, salir afuera y bueno, contar hasta 1000. Ese es un ejemplo, regular nuestras emociones. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de emociones que hay, ¿sí? Tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias, también llamadas básicas o puras, son elementales. Son saludables o adaptativas, llegan con rapidez y son muy valiosas. Las emociones primarias pueden ser no saludables o desadaptativas cuando por aprendizaje previo perduran mucho tiempo, aún sin existir las causas que las produjo. Las emociones secundarias son una combinación de las primarias, también llamadas sociales. Bueno, acá tenemos lo que, bueno, yo lo saqué del autor. Las emociones primarias son básicas, puras o elementales. Tienen una función adaptativa que favorece una reacción determinada ante un estímulo. Heckman decía que las expresiones en el libro Las expresiones innatas, retomando respuesta de Darwin en 1873, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, ¿sí? Y las clasifica en 6, que son el miedo, la sorpresa, la ira o la rabia, asco, tristeza y alegría. Esas serían las emociones primarias, 6, ¿sí? El número puede variar dependiendo de cada autor. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a buscar en Google cuántas son las emociones, va a haber una variedad, ¿sí? Pero bueno, yo me guié de este autor, recomendado por un gran psicólogo, que son 6. Miedo, sorpresa, ira o rabia, asco, tristeza y alegría, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar cada una para que se entienda y se entienda la función adaptativa. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, es una alarma, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, le doy un ejemplo laboral, nosotros en el cuartel estamos en un estado de alerta, ¿sí? Nosotros estamos en un estado de alerta porque cuando se produzca la alarma nosotros tenemos que salir a intervenir, ya sea en incendio, accidente, rescate de animales, personas, etcétera, ¿sí? Esa vendría a ser la diferencia entre alerta y alarma, y para que entendamos qué es una alarma. Como función adaptativa, es la protección. Esto activa nuestra vigilancia, incrementa la precaución y hace que nos protejamos. El miedo se manifiesta desde pequeños. Biológicamente, nosotros estamos programados a huir, mantenernos inmóviles. No sé si hay algún bombero ahí. A mí me tocó personalmente, tenía un efectivo que una vez nos tocó levantar un cadáver, estaba muy descompuesto y tenía gusanos, ¿sí?
que se bloqueó, no quería hacerlo, sentía, no sé si asco o miedo, pero se quedó inmóvil, quieto. Entonces, por ahí nosotros el resto de los compañeros lo animamos para que terminemos la tarea rápido y con éxito, digamos. El miedo, nosotros estamos programados para eso, para huir o mantenernos inmóviles, ¿sí? Bueno, ahí yo puse otro ejemplo, por ejemplo, ante peligros como por evitar a depredadores. Hoy en día las situaciones que consideramos peligrosas han cambiado. Atropello, animal peligroso, amenaza por otro ser humano, física o psicológica. Otra emoción que tenemos como emoción primaria es la sorpresa, ¿sí? ¿Qué nos produce la sorpresa? Nos produce sobresalto, asombro, desconcierto. Es la más breve de las emociones, se produce de una manera muy rápida. Como función adaptativa tenemos la exploración. Puede llevar una aproximación para saber qué pasa. Nos hace centrar la atención en un estímulo inesperado, ayuda a orientarnos a afrontar una nueva situación. La sorpresa. Otra emoción primaria tenemos el asco. Buenas noches, jefe. Otra emoción primaria tenemos el asco, ¿sí? ¿Qué nos produce el asco? Nos produce disgusto, solemos alejarnos, lo que nos produce es aversión, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos adelante. Como función adaptativa tenemos el rechazo, nos empuja a expulsar, rechazar o alejarnos de algo nocivo. Nos protege a la vez de enfermedades, contagios, productos venenosos, etc. Otra emoción primaria tenemos la rabia o la ira, ¿sí? Se produce cuando consideramos que alguien interfiere en nuestro propósito, especialmente si consideramos que interfiere de forma voluntaria. Lo que puede generar es la frustración, ¿sí? Un fallo de memoria o en alguna capacidad. Como función adaptativa tenemos la autodefensa, disminuye el miedo, incrementa la energía para la acción, puede ir dirigida hacia otra persona o hacia uno mismo, ¿sí? Y también, como para agregar acá en esta emoción, puede ser dirigida para nosotros mismos, a veces nosotros nos enojamos con nosotros mismos y eso nos frustra cuando algo no nos sale bien y también nos deprime, ¿sí? Es patológica cuando llega la depresión. Ahora, otra emoción primaria tenemos la tristeza, ¿sí? Es ante una situación de pérdida, por ejemplo, como función adaptativa tenemos la reintegración, nos motiva hacia una nueva reintegración personal, reconstruyendo nuestros recursos y conservando energía. Refleja en nuestras expresiones, es una llamada de auxilio hacia nuestros familiares y amigos, que ayuda a, bueno, el objetivo, lo que buscamos nosotros es reducir nuestro sufrimiento. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, ¿sí? Cuando muere un ser querido, nosotros estamos contenidos por los familiares o amigos más cercanos, ¿sí? Buscamos nosotros la reintegración, ¿sí? Refleja una llamada de auxilio, ¿sí? Estoy triste, me siento mal. La persona que es cercana a nosotros, ya sea familiares cercanos o amigos, nos contengan, ¿sí? Para reducir nuestro sufrimiento. Como otra emoción primaria tenemos la alegría, ¿sí? La alegría es una sensación de bienestar, de seguridad, genera actitudes positivas, optimiza la respuesta conectiva, la creatividad, la memoria, el aprendizaje, mejora los lazos sociales y ayuda en la superación del miedo. No sé si algunos me conocen, pero yo soy una persona muy alegre que siempre está tirando chistes y muy positiva, siempre me quedo con lo positivo, porque eso me ayuda a mí a mejorar los lazos sociales, a ser optimista. Me pongo de ejemplo yo porque no quiero ser ofensiva con nadie. Bueno, 5 de las emociones primarias que hemos clasificado
¿sí? Como, que son el miedo, la ira, o rabia, asco y tristeza, se considerarían negativas, ¿sí? Una tendría una función de focalización, que es la sorpresa, y tenemos una positiva, que vendría a ser la alegría, ¿sí? Tenemos cuatro: miedo, ira, rabia, asco y tristeza, que se considerarían negativas. La que tendría función de focalización es la sorpresa, porque a veces puede ser una buena sorpresa, nos puede sorprender de una buena manera, o puede ser una sorpresa mala, que no nos caiga bien, ¿sí? Y la emoción positiva, que es la que es diferente, yo le puse ahí como pregunta, es la alegría. Bueno, ahora vamos a ver, más o menos fuimos viendo lo que es reconocer las emociones, que son y para qué sirven. La teoría abierta y construida de las emociones. Las emociones positivas tienen una función diferente. Bárbara Fredrickson propone la teoría abierta y construida de las emociones positivas. Las emociones positivas nos conducen a acciones tan urgentes como las negativas. Sostiene que las emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la complacencia, etc., aunque fenológicamente son distintas entre sí, comparten propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de reconstruir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales disponibles para momentos futuros de crisis. Cuando se refiere a momentos futuros de crisis, es lo que, digamos, para lo que fue guiado este experto, para actuar en contingencias, ¿sí? Ya sea en siniestro, desastre, emergencias. Esta autora, digamos, Bárbara Fredrickson, habla de las emociones positivas. Ahora ya vimos todas las emociones primarias, ahora vamos a ver las emociones secundarias, ¿sí? Que son derivadas de las emociones primarias. Como emociones adquiridas, ¿sí? Emociones adquiridas, amplían las emociones primarias. Con el fin de lo que sientamos en cada situación se complementa en función a nuestras características individuales de nuestro aprendizaje, de nuestra propia biografía. Es lo que yo le decía al comienzo. Algo externo va a determinar cómo nos sientamos, cómo va a ser nuestra emoción, pero algo interno también, ¿sí? Nuestra propia experiencia. Derivan de las primarias, influencia del pensamiento, y pueden ser culpa, vergüenza, satisfacción, celos, aceptación, resignación, placer. Acá tenemos en este cuadrito, bien diagramado, en la columna izquierda las emociones primarias y en la derecha las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, tenemos emociones derivadas. ¿Qué nos puede producir el miedo? Nos puede producir angustia, nos puede producir incertidumbre, nos puede producir preocupación, nerviosismo, y todo eso a la vez también nos puede producir ansiedad. Por ejemplo, no sé, mañana tengo un acto importante o tengo una acción importante que hacer y no puedo dormir, ¿sí? El miedo vendría a ser la emoción primaria, y angustia, incertidumbre, preocupación, nerviosismo la secundaria. Otra emoción primaria, la sorpresa, que nos puede producir desconcierto, sobresalto, admiración, asombro. Puede ser positivo o negativo, y a veces nos pueden dar una buena sorpresa o los que no nos gustan. Como otra emoción primaria, tenemos ira o rabia, que como emoción secundaria nos puede producir exasperación, odio, cólera, rencor, irritabilidad, enfado, indignación. Como emoción primaria del asco, nos puede producir repugnancia, rechazo, disgusto. La tristeza nos puede producir soledad, pena, pesimismo, decepción. Puede llegar a la depresión. Y la alegría, la emoción secundaria de la alegría es el amor, placer, diversión y entusiasmo, ¿sí? Como emociones adquiridas,
como emociones adquiridas tenemos la vergüenza. El sentimiento negativo acompañado del deseo de esconderse ante la posibilidad de que los demás vean alguna falta, carencia o mala acción nuestra de algo que debería permanecer oculto, ¿sí? Yo les daba el ejemplo de poner en público o de sentir vergüenza a realizar alguna acción por lo que dirá el otro, ¿sí? La culpa es sentir vergüenza ante sí mismo. El orgullo, tenemos el orgullo sano, el orgullo malo. El orgullo sano es el sentimiento positivo de respeto hacia uno mismo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo, no sé, estoy orgullosa de tener 31 años y tener un trabajo y tener no sé, a mis padres todavía vivos, etcétera, ¿sí? Y un orgullo malo es cuando la conciencia de lo que uno vale va acompañada de la altivez o desprecio hacia otros. Eso vendría a estar relacionado con la soberbia, ¿sí? Cuando yo digo, no, yo soy re grosa y no sé, voy ahí pisando a todo el mundo. Es el orgullo malo y el orgullo sano. La envidia es el sentimiento de malestar o rabia o tristeza ante el bien de otra persona, deseando que se pierda ese bien, ¿sí? No sé, a ver, con Juan Marcelo, yo le tengo, no sé, no me gusta que Juan Marcelo le vaya bien, no sé, y me pone mal eso a mí, ¿sí? No sé, yo quiero que, no sé, que se quede en el ascenso, que le vaya mal, eso es la envidia, ¿sí? Indignación es la emoción negativa causada por el bien inmerecido de alguien o por las situaciones consideradas injustas. Esta semana vi muchas noticias referentes a los planes sociales, o veo mucho también en las redes sociales el tema de la indignación de la gente que cobra planes, ¿sí? Esa gente dice, no, yo trabajo tanto y no sé, al otro que no trabaja le dan una ayuda, le dan un plan. Ellos tienen un sentimiento, una emoción, perdón, adquirida de indignación hacia esa situación, ¿sí? Ahí están mandando del Gonza, creo, el formulario de asistencia. 52. Bien, digamos. Como otra emoción adquirida tenemos la admiración. La percepción de algo o alguien extraordinario. Provoca un sentimiento profundo y duradero acompañado de aprecio, ¿sí? No sé, yo admiro mucho las personas que ayudan a los demás, por ejemplo, ¿sí? Es eso, la percepción de algo o alguien extraordinario. La expresión de las emociones, ¿sí? Tenemos función social, estamos construidos para, ante una emoción, reaccionar con emoción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a mí no sé, mi novio me trae un regalo que a mí me gusta, no sé, un casco de bomberos, por ejemplo. Y yo me voy a sentir re bien y voy a tener una emoción de alegría y sorpresa ante ese regalo, ¿sí? Nosotros estamos programados para de una emoción reaccionar con otra emoción. Una cosa es no mostrar una emoción y otra cosa es no sentirla, ¿sí? El ejemplo que yo les daba hace rato, que por ejemplo, no sé, el jefe me retó, y yo estoy re enojada, pero no puedo demostrar mi emoción en ese momento, ¿sí? Una cosa es no mostrar la emoción, otra cosa es no sentirla. Nosotros tenemos que aprender a controlar eso para luego poder ayudar a otra persona, ¿sí? Diferente es que podamos intentar disimular nuestras emociones e incluso tener el control sobre ellas para posponerlas o suprimir su expresión, ¿sí? Vamos otra vez que esto es importante. Nosotros estamos construidos para, ante una emoción, reaccionar con emoción. Una cosa es no mostrar la emoción y otra no sentirla. Diferente es que podamos intentar disimular nuestras emociones.
e incluso tener el control sobre ella para poner o suprimir su expresión. Les doy otro ejemplo personal. Yo antes pensé que tenía dos personalidades, porque el trabajo era súper fría. Yo podía ver cualquier situación violenta o traumática, le hablo de, no sé, hasta niños muertos, accidentes con múltiples víctimas, y yo actuaba muy profesionalmente y bloqueaba mis emociones. En mi vida personal, yo veía una película triste y me largaba a llorar. Entonces yo decía, ¿por qué tengo esta división tan extrema? O sea, ¿por qué tengo personalidades? Estudiando en la universidad me di cuenta que se llama disociación operativa, ¿sí? Es lo que le permite a un bombero entrar a un incendio, a un policía entrar a un lugar peligroso cuando todos los demás huyen, ¿sí? O bueno, en realidad vendría a ser también el trato de ser, porque creo que hay de servicio penitenciario también, es lo que le permitiría a ustedes, por ejemplo, ingresar a un motín, ¿sí? Es una anestesia que tenemos nosotros. Las personas podemos suprimir parte de la expresión de las emociones, controlar su intensidad, disimular, y hay otra cosa que hacen los actores, es provocar la emoción. Ustedes ven una película, ven cómo los actores están entrenados para poder llorar con facilidad, ¿sí? Para poder mostrar tan real una emoción, ¿sí? Esto es lo que podemos hacer nosotros, suprimir parte de la expresión de las emociones, controlar la intensidad de las emociones, disimularlas, y lo que realizan los actores, provocar e interpretar a la perfección las emociones. Bueno, ahí puse dos imágenes para que vean un poco. El proceso emocional. Ahora vamos a ver qué es un estímulo. El estímulo puede ser externo o interno, ¿sí? Reúne ciertas características o cierto potencial, es decir, que resulte significativo para generar tal emoción. Puse tres imágenes ahí. La primera, si la pueden ver, es de una chica que tiene una araña en la cara. La expresión de la chica, que está asustada, que tiene asco, ¿sí? Ante ese estímulo externo, es un estímulo externo, la araña, ¿sí? En la imagen del medio, tenemos una persona que tiene que dar un discurso. ¿Qué creen que tiene esa persona? Esa persona tiene vergüenza, tiene un estímulo interno, que está ahí, ¿sí? Interno. La primera imagen, la araña, externo, la segunda, interno. Y la tercera imagen, yo puse un avión, es para las personas que por ahí tienen miedo a viajar en avión. Es externo porque vos sí o sí tenés que viajar en ese avión, y tu miedo y el estímulo interno es el miedo, la emoción que vos tenés por esa situación, ¿sí? Acá puse otros más. Un sujeto capaz de percibir esa situación, un sujeto es capaz de percibir esa situación, procesarla y reaccionar ante ella, ¿sí? Influye el significado que el sujeto concede a dicha situación, lo que permite etiquetar una emoción como alegría, tristeza, enfado, o entre otros. Antes de ir a las imágenes, les doy un ejemplo. Yo puedo salir hoy de mi casa, está así, re frío, lloviendo con todo, yo salgo y digo, perdón la expresión, ¿no? Pero para que sea más contextualizado, salgo y digo, la puta madre, qué lluvia, está lloviendo, y me enojo, ¿sí? Puedo salir así, yo puedo salir hoy de mi casa, y está lloviendo, la misma situación, y digo, está lloviendo, y sigo, ¿sí? Lo que les quiero explicar es que depende mucho de uno mismo, cómo los estímulos, lo externo nos afecta, ¿sí? A ver, creo que escribieron un mensaje.
Sí, sí hay procesos, lo vamos a ver. Estaba viendo la consulta. En caso de que una persona no controle sus emociones al momento de una intervención, ¿hay procesos para las emociones o es imposible? Es muy posible y justamente es lo que vamos a ir trabajando nosotros, para controlar nuestras emociones. A ver, ahí está. Sí, Ofi, es muy posible que nosotros controlemos las emociones y que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones para poder ayudar a la otra persona, ¿sí? Dándole primeros auxilios psicológicos o emocionales. Así como le damos los primeros auxilios físicos, debemos aprender a dar esta contención, ¿sí? Pero vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases cómo nosotros vamos a controlar y cómo ayudamos a los demás. Bueno, sigamos. Yo puse estas 3 imágenes. La primera es el del avión, ¿sí? Yo puedo decir, tengo mucho miedo de viajar en avión. O puedo decir, qué emocionante, voy a viajar en avión, ¿sí? En la segunda imagen puse un despertador. Yo todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana, por ejemplo. Yo puedo levantarme con toda la mala gana, puedo levantarme, no sé, poner música y tratar de que sea mejor el día, ¿sí? Y en la tercera imagen, la chica con la araña, se puede producir miedo, pero también puede tener una experiencia positiva. ¿Cuál es la experiencia positiva? La primera vez que la araña esté en la cara y no haga nada, cuando me vuelva a tocar esa situación, voy a decir, la otra vez no me hizo nada la araña, no me picó, no me hizo nada. ¿Sí? Esa es la experiencia positiva. Ante una misma situación, la persona reacciona de forma emocional diferente, ¿sí? Tenemos la impresión de que los hechos externos producen nuestras emociones. Epicteto, bueno, yo lo nombro porque Epicteto fue un filósofo griego que vivió esclavo en Roma. ¿Sí? Él decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Sí? A veces lo que nos sucede no es tan grave y nosotros mismos hacemos que una cosa chiquitita sea grande. ¿Sí? Aunque compartimos las emociones, no compartimos los hechos que la provocan. ¿Sí? Nosotros no podemos manejar lo externo. No puedo yo salir hoy y a la calle y manejar que no haya más accidentes, más siniestros viales. Eso no lo puedo manejar yo. Lo que yo sí puedo manejar, que no me afecte de la misma forma. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a ver, otro ejemplo que les puedo dar. No sé, no puedo manejar no puedo manejar, no sé, que alguien te rompe el corazón, por ejemplo. Pero sí puedo manejar que no me afecte de la misma forma. ¿Sí? Espero explicarme bien con los ejemplos si lo entienden. La experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta. Por tanto, influye en el modo en que se percibe dicha situación. Entre un suceso y una emoción está nuestra cultura, está nuestra experiencia, está nuestra atribución, nuestra expectativa y nuestros pensamientos. Por ejemplo, acá en Jujuy estamos acostumbrados a hacer la Pachamama, ¿sí? Y si alguien viene, no sé, de ese ritual, va a que tenga una emoción de sorpresa, ¿sí? Va a sorprender, va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Para nosotros no, para nosotros es normal, ¿sí? Es algo normal que pasa, algo cotidiano. Nos sentimos, o capaz que podemos sentir una emoción de alegría por el ritual, ¿sí? Entre el suceso y la emoción está nuestra cultura, está nuestra experiencia también,
nuestra atribución, nuestras expectativas, nuestros pensamientos. Por ejemplo, a ver, yo pongo muchas expectativas. A ver, les puedo dar un ejemplo, no sé. Ustedes ponen muchas expectativas con una relación de pareja, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, yo me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una casa y vamos a vivir felices por siempre. Cuando eso no pasa así, cuando eso no sucede, nosotros nos frustramos. Mientras más altas son las expectativas que tenemos, más grande va a ser la decepción, si es que no pasa como nosotros queremos, ¿sí? Depende mucho de nuestras expectativas. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen la expectativa de terminar este experto, ¿sí? Por ciertas cuestiones, qué sé yo, el servicio, la familia, no lo pueden hacer, puede ser que se sientan mal, ¿sí? No haber culminado o tenían esa expectativa, por ejemplo. Nuestros pensamientos, ¿sí? Ustedes pueden decir, sí, no sé, yo quería terminarlo, pero bueno, no se dio y ya está, ¿sí? Tranqui. Todo esto interfiere entre el suceso y la emoción, ¿sí? Bueno, ya acá puse en un ejemplo de la cultura. En la primera imagen que ven hacia la izquierda, hay un plato con insectos. En China, por ejemplo, están acostumbrados, es normal comer eso, ¿sí? A nosotros que no puede producir. Sí, exacto. Sí, muy bien, Juan Marcelo. Eh, a nosotros, ¿qué nos puede producir? Nos puede producir asco, ¿sí? Porque nosotros no estamos acostumbrados a comer cucarachas. Y en el otro plato, bueno, eh, quise simular que era un locro. En este plato es normal para nosotros, no va a producir asco. Que no produce alegría porque es algo rico que comemos común, ¿sí? Nuestra experiencia. ¿Qué influye también nuestra experiencia? A lo largo de la vida vamos encontrándonos con sucesos concretos que aprendemos a interpretar de manera que nos causan emociones, nos entristece, nos alegra, nos repugna. Era como el ejemplo que yo les daba de las expectativas. La interpretación de una situación determinada no es igual para todos los individuos, ni siquiera a veces el mismo individuo en diferentes momentos, ¿sí? A mí me puede emocionar algo, tal vez a ver quién está acá. Tal vez no sea Ricky, no, a Ricardo no le emociona, ¿sí? Nosotros actuamos diferentes, ¿sí? No es la misma interpretación para todos. Eso es lo que quiero explicar. Nuestra atribución. Weiner, que era era un psicólogo estadounidense, sugiere que las expectativas del éxito y el fracaso, además de generar afecto positivo y negativo, que son emociones primarias, generan emociones distintas en función del resultado de la atribución de la causalidad, ¿sí? La emoción depende de algo interno, de algo externo, controlable o incontrolable, estable o inestable. Cuando yo le daba el ejemplo de la disociación operativa que vamos a profundizar, ¿cuándo no podemos nosotros controlar las emociones? Por ejemplo, le doy un ejemplo, el accidente de Barracas. Y en ese accidente era un incendio, murieron bomberos y policías. Los compañeros de esos bomberos y de esos policías en ese momento se quebraron, ¿sí? No pudieron controlar ninguna emoción. Y nos pasaría capaz a nosotros lo mismo si es que, no sé, yo me voy a un operativo con Ricky, con Juan Marcelo y les pasa algo a ellos, porque son mis compañeros y me va a afectar a mí, ¿sí? No voy a poder controlar esa emoción. Existe esa barrera podría decir, de que se rompe el control. De cómo se interprete dicha situación dependerá de que surja o no una emoción, ¿sí? Así como la emoción será positiva o negativa.
cómo yo interpreto, no sé, mi jefe viene y me dice, Mel, te voy a dar una semana de franco, ¿sí? Yo puedo tomar el positivo y decir, jefe, qué bueno, al fin nunca nadie me dio franco. O digo, no, ¿qué voy a hacer una semana en mi casa? Ejemplo, ¿sí? Depende mucho de nosotros. No a todos nos dan miedo las mismas cosas, por ejemplo, escalar un precipicio, subir un avión. Algunas cosas son más universales. Por ejemplo, a mí no me da miedo la altura. Yo me puedo tirar de un edificio, de un puente, donde sea, no me da miedo. A mi compañero sí, ¿sí? Tenemos diferentes miedos, pero hay algunos que son universales. Por ejemplo, la mayoría de las personas les tienen miedo a la amenaza vital, ¿sí? A la muerte. Eso es algo más universal, algo más general. Nuestras expectativas. Ay, me voy a tener que apurar. Nuestras expectativas. Cuando esperamos que algo ocurra de una manera determinada o alguien se comporte de una forma concreta. Lo que yo le decía, por ejemplo, de las relaciones. Por ahí hay muchas expectativas a algo y cuando eso no pasa como nosotros queremos, nos frustramos. ¿Sí? Eso es lo que quiero dar a entender con nuestras expectativas. Cuando esperamos que algo ocurra de una determinada manera o que alguien se comporte de una forma concreta. Nuestros pensamientos. Nos habituamos a pensar de una forma determinada que nos parece correcta y natural, que nos acompaña desde hace tiempo, ¿sí? No sé, yo me levanto todas las mañanas y tomo mate porque me gusta el mate y pienso que así voy a estar bien, ¿sí? Es un hábito que yo tengo todas las mañanas y me parece correcto hacerlo. Nuestros pensamientos median entre la situación y la emoción. Según cómo interpretamos la situación, según mantenemos la valoración de la situación. Acá hice un grafiquito. Está nuestra acción, lo que siento y lo que pienso, en el medio. La emoción puede ser desproporcionada, mantenerse por mucho tiempo o reaparecer. Cuando mantenerse mucho tiempo es, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos un evento traumático como ser un accidente de tránsito. Le cuento el ejemplo de una compañera. Una cabo que tuvo un accidente en moto y ella no quería manejar, no quería subirse a moto, no quería manejar. Es normal que esto suceda en un periodo de 8 a 12 semanas, ¿sí? Es el periodo normal que dura, digamos, como un estrés de una situación traumática. Cuando pasa ese lapso de 12 semanas, es necesario recurrir a un psicólogo, ¿sí? A tener ayuda profesional porque es lo que dura. Les cuento otro ejemplo. Nosotros tocamos en una autobomba, en un colectivo, una vez. Yo que soy de hablar mucho, yo siempre estoy hablando, cargoseando y hablando y hablando. En ese momento fue operativo. La gente, cuando llegué al cuartel, me di cuenta de lo que había pasado. No hablé 2 días, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho traumático que yo había tenido, ¿sí? Puede ser desproporcionada, puede mantenerse mucho tiempo y puede reaparecer. Yo, bueno, el ejemplo de mi compañera que tuvo el accidente, puede ser que en 3 meses no maneje, luego se anime, después vuelve ese miedo a manejar y puede reaparecer eso. Bueno, sigamos con el proceso emocional. Todos tenemos pensamientos razonables y beneficiosos, pensamientos no razonables y perjudiciales. Las distorsiones cognitivas son maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor generando múltiples consecuencias. A veces nosotros, es lo que yo le decía de una cosa chiquita la hacemos muy grande, ¿sí? Tal vez no era tan importante, pero lo hicimos re grande. Todos podemos presentar algún tipo de distorsión cognitiva, ¿sí? Es importante conocerlas para detectarlas, analizarlas y modificarlas.
¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan a la persona a percibir un mundo de una manera poco objetiva, ¿sí? Es importante que nosotros las conozcamos, las detectemos, las analicemos y las modifiquemos. Bueno, acá vamos a ver un poco lo que es el filtro mental y la abstracción selectiva. El filtro mental es cuando prestamos atención a un solo aspecto o detalle de la situación. En general, el aspecto atendido y procesado es de carácter negativo y poco importante, mientras que los aspectos ignorados suelen ser positivos y más relevantes. Puse acá unos ejemplos. Por ejemplo, llego tarde a una reunión, ya lo arruiné todo. Cuando en realidad, capaz que vos llegaste tarde, te fue excelente en la reunión. Vos pensás que por ese detalle arruinaste todo, ¿sí? Otro ejemplo que puse, por ejemplo, tengo invitados a cenar y a alguien no le gusta mi comida. No me ha ido bien, ¿sí? Tengo una amiga que ella de chiquita le habían organizado el cumpleaños y nadie fue al cumpleaños. Entonces de grande me dice, no, a mí no me gusta festejar mi cumpleaños porque no va a venir nadie, ¿sí? Y bueno, en sí hizo su cumpleaños, fue su familia, sus personas cercanas, ¿sí? A veces por alguna mala experiencia no nos animamos a hacer cosas que capaz que nos vayan bien, ¿sí? La discusión con mi hermano me ha amargado el día. Capaz vos discutiste con tu hermano y te has amargado todo el día. En realidad para tu hermano no fue importante, fue una discusión y ya está. ¿Sí? Esos son el filtro mental o abstracción selectiva. El pensamiento dicotómico, la tendencia a clasificar en todo en dos categorías. Todo o nada, es blanco o negro, es bueno o malo. No sé, le doy un ejemplo, no quiero que se ofendan si es que hay jefes o algo. El jefe te dice que no sé, quiero todo esto acá, todo el informe acá. Vos por ahí pusiste a teclear toda la tarde, le fuiste y le diste un buen informe, pero él no quería más, ¿sí? Ese pensamiento dicotómico, todo o nada, ¿sí? Y no se valoran lo intermedio, ¿sí? No se aprecian las categorías intermedias. ¿Hago las cosas bien o no las hago? Un pianista, al tocar un error, comete un error y piensa, no, toqué re mal, ¿sí? Eso es el pensamiento dicotómico. La descalificación de lo positivo. Ver nuestros comportamientos positivos como lo normal, pensar que las cosas agradables no hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Mantener una creencia negativa que se contradice con la experiencia diaria. Por ejemplo, alguien me elogia mi trabajo, yo digo, no, lo hace para animarme, no porque esté bien, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, que veo a Ricardo y, qué lindo que estás hoy, por ejemplo. Y él me dice, no, vos me estás diciendo para levantarme el ánimo. O sea, uno mismo lo que hace es minimizarlo, ¿sí? Por ejemplo, si lo hice bien, fue de casualidad. O sea, no, me fue bien, pero fue de casualidad, ¿sí? No he hecho nada en todo el día. Cuando en realidad, capaz que vos te levantaste, limpiaste la casa, hiciste algunas otras tareas que no las haces habitualmente, pero sí hiciste algo. Pero si no, no hice nada todo el día, ¿sí? Esta es la descalificación de lo positivo. Interferencia arbitraria. Sacar conclusiones de una situación no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Tenemos dos tipos. La lectura del pensamiento, pensar mal, suponer, trabajar sin pruebas, lo que otros piensan sin comprobarlo, ¿sí? Pasó por mi lado y no me ha saludado y ha querido ignorarme, por ejemplo. Cuando en realidad, por ejemplo, yo soy una persona que va caminando y está pensando, y no me decís, hola Melo, o qué sé yo recién es como que hago un clic y digo, hola, ¿cómo estás? Pero no es que yo no te quise saludar, sino que yo voy pensando en otras cosas, en lo que tengo que hacer, o qué sé yo, y otra que soy media ciega,
y yo no te quise saludar, esa no fue mi intención, pero vos lo tomaste así, ¿sí? Van a pensar que siempre estoy enfermo. A mí me pasó una compañera que dice, Ofi, le agarró COVID, dice, no, Ofi, van a pensar que estoy canchereando. ¿Por qué? No, nadie va a pensar eso. O sea, van a pensar que siempre estoy enfermo, que siempre me pasa algo, y eso es la interferencia arbitraria. La anticipación negativa, también llamado error del adivino. Esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes para ello. Transformar la posibilidad de un hecho cierto y actuar en consecuencia. Por ejemplo, no voy a organizar una fiesta porque todos se aburrirán. No voy a poder hacerlo. ¿Sí? No sé, a ver, no voy a armar este curso que me va a ir mal. ¿Sí? Mejor no lo hago porque no voy a poder. Y esa es la anticipación negativa. Nosotros mismos decimos que nos va a ir mal. ¿Sí? Después tenemos la magnificación o la minimización. Exagerar o reducir la importancia de las situaciones o de los hechos. Magnificar los errores propios y los éxitos de los demás. Y minimizar los propios éxitos y los errores de los otros. Ejemplo, me dan igual los éxitos que haya logrado en el pasado, ya no tienen importancia. Lo que importa es lo que hoy he cometido un grave error. ¿Sí? Es tremendo que no me lo hayas dicho. Otro ejemplo. Los puse ahí como para que lo vean, no sé. Capaz que yo, no sé, cometo un error hoy y pienso que eso me arruinó todo. ¿Sí? Lo exagero. Magnificación o minimización. El razonamiento emocional se refiere a la suposición por parte de las personas de que sus emociones reflejan cómo son las cosas. Nosotros no tenemos que trabajar en suposiciones, ¿sí? Creer que lo que se siente emocionalmente es cierto, necesariamente. Si una persona se siente irritada es porque alguien le ha hecho algo para irritarla, por ejemplo. Me siento incompetente y luego soy incompetente. Lo siento así, por lo consiguiente va a ser verdad. Siento miedo a viajar en el avión, por lo tanto viajar en el avión es peligroso. ¿Sí? Yo supongo todo el tiempo, supongo, ¿sí? Siento que no, que a mí me da miedo viajar en el avión y yo cuando me subo al avión, no sé, va a haber un accidente aéreo y es peligroso. En realidad no es así. Yo siento miedo, si me subo al avión y afronto mi miedo, luego la experiencia me va a ayudar y voy a poder viajar en avión tranquilamente. ¿Sí? Uno se programa a uno mismo. Yo me siento incompetente, yo soy eso. ¿Sí? Eso me va a llevar, a mi negatividad, digamos, va a llevar a hacer eso. Tenemos el imperativo tengo que o deberías. Son creencias rígidas e inflexibles acerca de cómo debería ser uno o los demás. Las exigencias centradas en uno mismo favorecen la autocrítica, mientras que las dirigidas hacia los demás favorecen la rabia, la ira y la agresividad. ¿Sí? Por ejemplo, debería haber sido más atenta con mi marido así no me hubiera dejado. Tengo que, debería que, no debo cometer errores. Todos cometemos errores, somos humanos. Los demás deben actuar bien conmigo. Deberían actuar bien conmigo. Ellos tienen que actuar bien conmigo. Les tengo que gustar a todos. Por ejemplo, si yo digo acá en el experto, le tengo que gustar a todos, le tiene que gustar a todos mi disertación. Por ejemplo, estos son los imperativos tengo que, deberías. ¿Sí? Son creencias rígidas e inflexibles acerca de cómo debería ser uno o los demás. La etiquetación. La etiquetación es hacer una evaluación global basada en algunos aspectos negativos. Es una generalización excesiva aplicada al comportamiento humano. Consiste en utilizar etiquetas peyorativas. Peyorativas es algo despectivo u ofensivo, ¿sí?
Ser activas para describirse a uno mismo en lugar de describir los hechos o cualidades objetivamente y con exactitud. No describe comportamientos concretos, sino hace evaluaciones globales. Por ejemplo, soy torpe, soy un desastre, soy un inútil. ¿Sí? Yo mismo me digo, no, soy un inútil, no puedo, soy un desastre. Luego tenemos la generalización excesiva o un ejemplo. Pedro le ha dejado a Sonia de 2 años y medio de relación. Pedro piensa, nadie más me querrá, nunca encontraré a nadie que quiera estar conmigo. Cuando en realidad no es así, capaz que luego Pedro, no sé, en un año conoce a otra persona y tiene una nueva relación, ¿sí? Me despiden del trabajo y pienso, nunca voy a encontrar otro empleo, ¿sí? Esa es la generalización excesiva o sobregeneralización. Ay, me tengo que apurar. La personalización es atribuirse la responsabilidad de los sujetos que tienen consecuencias para los demás sin base para ellos. El sentimiento de culpa, incluso los acontecimientos en los que han participado o aquellos en los que no han participado en absoluto. El hijo de Ana realizó un examen y lo ha desaprobado, ¿sí? Ana piensa que ha fracasado en la educación de su hijo porque ha cometido un error, porque si lo hubiera hecho bien su hijo hubiera aprobado. En realidad no depende de Ana, depende de su hijo, ¿sí? Si somos una familia unida, es lógico que sufra si alguno tiene un problema. Si Miguel tiene problemas es porque no lo he ayudado lo suficiente. Nosotros no podemos manejar la vida de los demás. Si Miguel tiene un problema, no es culpa mía, ¿sí? No puedo manejar eso. La reacción corporal o fisiológica. Son respuestas involuntarias, cambio de ritmo cardíaco, respiratorio, aumento de sudoración, cambio de la tensión muscular, sequedad en la boca, presión sanguínea, ¿sí? Son reacciones que nos demuestran emociones. Y, por ejemplo, nos demuestran vergüenza. Bueno, hay una imagen, está sorprendido, alerta, ¿sí? Son reacciones corporales que nos pueden decir qué pasa a la otra persona, ¿sí? Los cambios fisiológicos intensos no tienen por qué ser lógicos, sino que por lo general se consideran respuestas adaptativas del individuo a las demandas de la situación. Esta mayor actividad fisiológica a cierto punto es normal, aunque puede ser interpretada como un peligro para algunas personas. Acá tenemos en este diagrama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara al organismo para las situaciones de emergencia o tensión. El sistema nervioso parasimpático es el principal regulador del organismo. En condiciones normales, estimula a los órganos que mantienen al organismo en situación de calma. La expresión motora observable. Son expresiones faciales de alegría, ira, miedo, entre otras, tono, volumen de voz, movimiento del cuerpo, sonrisa, llanto y otros. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos a un niño triste, ¿sí? En la segunda tenemos a una persona irritada o enojada. Y en la tercera imagen tenemos a una persona muy alegre, ¿sí? El uso inteligente de las emociones. Identificar las emociones en uno mismo y en los demás. Las emociones contienen datos, son señales ante los acontecimientos más importantes. Identificar con total precisión las emociones que nos suceden a cada momento para ser capaces de expresarlas ante los demás y alcanzar la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Debemos comprender las emociones. Las emociones son acontecimientos aleatorios, sino que tienen una serie de causas subyacentes, como habíamos dicho, dependen de lo exterior y de lo interior, de nuestra experiencia. Las emociones cambian siguiendo una serie de reglas y por lo tanto pueden llegar a comprenderse. El conocimiento de las emociones refleja en nuestro vocabulario emocional y en una capacidad para realizar el análisis de emociones futuras. Utilizar las emociones
Nos ayuda a detectar la manera de pensar y la naturaleza de los propios pensamientos que estamos teniendo. Las emociones dirigen nuestra atención hacia los acontecimientos más importantes para emprender una acción. Y por último, el uso adecuado de las emociones nos ayuda a resolver problemas que se nos presentan, ¿sí? Nos ayudan y nos motivan a resolver problemas que se nos presentan. Manejar las emociones, contienen información e influyen en el pensamiento. Necesitamos incorporarla de forma inteligente a nuestro razonamiento, a nuestra forma de solucionar los problemas, a nuestros juicios y a nuestras conductas. Mostrarnos a elegir diferentes estrategias que aprovechen la sabiduría que nos proporciona nuestros sentimientos. Negar las emociones puede ser problemático, ¿sí? No podemos, no es sano negar las emociones. Yo todo lo relaciono con bomberos, ahí hice una relación. Imaginemos nuestro cuerpo, mente y ambiente son una manguera, ¿sí? Una manguera. La llave de paso es un estímulo. Al abrirla corre el agua, que es la emoción, energía, dentro de la manguera. Por el otro lado de la manguera sale el agua, es reconocimiento y expresión de nuestras emociones. Si impedimos esa salida de agua, el agua se la arreglará para salir por otros lados, ¿sí? Por la manguera, por la canilla, etc. No se puede perseguir no sentir las emociones. El objetivo es no sentir emociones negativas, exageradas, que nos desborden y controlen nuestra existencia. ¿Cuándo son patológicas las no se desvanecen al aparecer una nueva emoción, domina nuestra vida y monopoliza lo que sentimos? Por ejemplo, la depresión. Bueno, por último, les dejo esta imagen que dice, comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo, ¿sí? Pero espero que esta hora y 10 casi no haberlos aburrido, es un poco largo, un poco tedioso la teoría, pero bueno, traté de ejemplificar, lo entendamos mejor. Ahora les voy a dejar un cuestionario, ahí ya quedan 10 minutos para llenarlo, y